ya tenemos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, y hoy vamos a hablar de fe. Qué interesante, mis hermanos, qué interesante hablar de fe. Y créanme que, hermanos, que tenía material y lecturas y trabajos, información y citas como para hacer otra vigilia desde ya. Pero me tocó comprimirlo y tratar de llegar a lo mejor posible para que en el tiempo que vamos a tener aquí como iglesia podamos aprender el enfoque que es la fe como fruto del Espíritu de Dios. En la Biblia, la palabra fe, en la mayoría de los casos, viene de la palabra griega traducida como fe es pistis. Así, pistis. No sé si se pronuncia así bien en griego o no, pero nosotros los latinos vamos a decir pistis. ¿Sí? Y viene de esa palabra pistis en griego que traduce fe, pero esa misma palabra pistis también se usa para traducir la palabra fidelidad. Y ahí es donde el fruto del Espíritu, ya hermanos, ya arrancamos, ya estamos en el mensaje, ahí es donde el fruto del Espíritu, la fe, cobra un sentido muy diferente. Y no es que sean dos fes, no es una sola fe, pero la fe como fruto cobra un sentido muy diferente cuando nosotros la asociamos más a la fidelidad. ¿Amén? ¿Ya vamos bien? Así que si vamos a hablar de fe como fruto del Espíritu Santo, como una característica del fruto del Espíritu Santo, no vamos a pensar en esa fe que parece poder de superhéroes, donde sencillamente como que hacemos así, todo tiene que suceder como yo lo diga. Vamos a hablar de la fe como está traducida inclusive en muchas Biblias en inglés. Y usted se da cuenta ahí en la pared, está debajito del nombre, en español está la palabra en inglés. Y en la mayoría de las Biblias en inglés, cuando se habla del fruto del Espíritu, la fe está traducida como fidelidad. ¿Cómo se dice fidelidad en inglés? Eso, como ustedes lo dijeron. Entonces, la fidelidad es la característica de la fe como parte del fruto del Espíritu de Dios. Y esto implica ser fiel a Dios. ¿Qué implica eso? Ser fiel a Dios, confiar y creer plenamente en Él. Y que todo lo que Él dice y promete y ha dicho es y será siempre verdad. Quiere decir que la fe como fruto nos lleva a nosotros a entender que nuestra fe no debe haber cabida para la duda ni la incredulidad. ¿Sí estamos? ¿Ya nos dimos cuenta por qué camino corremos? Entonces, muchos no sabemos algunas citas bíblicas en torno a la fe. Por ejemplo, 2 Corintios 5:7 dice que por fe andamos, no por vista. No lo tiene que buscar, porque vamos a ir rápidamente para pasar a algunos otros puntos. Corintios nos dice que andamos por fe y no por vista. Quiere decir que andamos por la fe de lo que creemos y no de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Porque cuando nosotros andamos por un camino donde solamente vemos lo que está pasando a nuestro alrededor, y viene un problema, y viene una adversidad, y viene una tormenta, y se levanta una situación, entonces empezamos a decir, ay, como que no. Y empezamos a dudar. Y empezamos a no creer y a no confiar en Dios. Qué fácil es confiar en Dios con la cuenta bancaria llena. Qué fácil es confiar en Dios con la nevera llena. Qué fácil es confiar en Dios con los dólares debajo del colchón. Qué fácil es confiar en Dios cuando usted va al médico y todo salió bien. Qué fácil es confiar en Dios cuando usted no tiene problemas, ¿verdad? Pero cuando vienen las pruebas, cuando viene la adversidad, cuando viene la necesidad, cuando viene la escasez, cuando vienen a veces los resultados negativos de un examen de salud, entonces es cuando esa fe como característica del fruto tiene que cobrar vida. Porque es donde decimos, Señor, yo voy a confiar en ti a pesar de. Amén. Yo voy a serte fiel, Señor, aunque miren, no hay nada. Pero voy a confiar en ti, Señor. Señor, te voy a obedecer, aunque la salud tal vez se me está deteriorando. Señor, te voy a obedecer,
Porque eso también es andar por vista. Ay, si todos entonces hacen todo bien y todo, ay, entonces yo me les pego. Pero ¿y si nadie obedece, entonces usted tampoco obedece? Si los demás se rebelan, entonces usted también se revela. Eso es andar por vista. Eso es andar donde va Vicente, va la gente. Eso es andar que según todos hacen, entonces yo también hago. Y como le decimos a veces a nuestros hijos, ¿no? Yo creo que muchos de ustedes lo han dicho. Entonces, si Pepito se tira del puente, ¿usted también se tira? Pero resulta que Dios también nos está diciendo, entonces ustedes, mis hijos, si no están por la fe, están por vista. Y si los demás se apartan, usted también se aparta. Si los demás dejan de congregarse por el COVID, usted también dejó de congregarse por el COVID. Volvimos del COVID, entonces ya muchas iglesias mermaron casi a la mitad, y otras hasta desaparecieron. ¿Por qué? Porque eso es andar por vista. Todos los demás están haciendo, ay no, mire, ya nadie se congrega, todo el mundo lo está viendo por internet. Entonces yo voy a hacer lo mismo. Quiere decir que usted no ha creído en la palabra que dice no dejando de congregarse, como muchos tienen por costumbre. Quiere decir que no estamos siendo coherentes con nuestra fe en la palabra de Dios. Y miren que aquí la fe no está desbordándose como fruto, como característica del fruto del Espíritu Santo, en una fe que le dice no crea para que se le llene la casa de $2, crea para que se le... No, estamos hablando de una fe que nos hace a nosotros responsables de lo que sabemos. Se lo voy a repetir, que de pronto algunos estaban mirando la luz. Es una fe que nos hace responsables de lo que creemos. Esa es la fidelidad. Que usted sabe algo y se hace responsable de eso. Y usted va a vivir conforme a eso que entiende, que conoce, que cree. Por eso cantamos, creo en ti. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo. Creo que tú moriste, creo que resucitaste. Si usted cree eso, sea fiel a eso. Y ahí está ejerciendo la fe como característica del fruto del Espíritu Santo. En otras palabras, el fruto del Espíritu de la fe implica confiar plenamente en Dios y permanecer fiel a Él y a sus enseñanzas. Ay, pastor, yo quiero tener una fe bien grande para llenarme del dinero. Pastor, quiero tener una fe bien grande que donde yo le ponga la mano a los muertos se levanten. Pero no queremos tener fe simplemente para creer en las enseñanzas del Señor. Que el Señor dice no mienta y no mienta, tener la fe de que yo voy a creer que voy a poder cumplir con eso. Queremos levantar muertos y no podemos dejar el chiste. Queremos levantar muertos y caminar por las aguas y no dejamos de señalar y criticar y juzgar. La fidelidad que Dios nos invita a tener es una fe que nos mantenga fiel a sus enseñanzas. Y que si yo creo en las enseñanzas del Señor a través de su palabra, yo lo que quiero es permanecer en la obediencia y en la fidelidad a esas enseñanzas. La palabra fe en el latín, que es de donde viene nuestro español, se traduce como lealtad. Viene de una palabra en latín que dice que se llama fides y traduce lealtad. Yo en ocasiones pasadas y en predicaciones anteriores he predicado que la palabra como tal usted no encuentra en el español, por lo menos no encuentra mucho de hablar de la lealtad, pero es que la fe tiene que ver con la lealtad. Y hoy en día es tan fácil ser desleal. Hoy en día es tan fácil que la lealtad se considere algo como que no es necesario. Hoy, yo no sé, hermanos, aquí los varones por lo menos, o los varones hispanos que éramos hinchas de algún equipo en nuestro país de origen, y usted era hincha de ese equipo, si escogió ese equipo y le fue mal, usted dijo, ya no escogí. Y el equipo no gana ni un partido, pues usted ya es hincha de ese equipo, y usted dice, no, ya soy hincha de ese equipo en las buenas y en las malas. Y llegó a los 80 años y su equipo nunca fue campeón, pero usted dijo, ese fue mi equipo. Fui leal. Hoy en día, la juventud de hoy en día escoge el equipo si va ganando. Ahora soy de este que es campeón. Y si el siguiente año le va mal, dice, no, ahora soy de este que es el que va a ganar. Porque ya se pierde el sentido de ¿qué? De lealtad. Y si a veces perdemos el sentido de lealtad con cosas tan insignificantes, tan
fáciles de a veces de menospreciar, como ser hincha de un equipo. Eso no nos va a llevar al cielo. Pero si no podemos a veces ser leales ni en ese tipo de cosas, ¿cómo le vamos a ser leal a la palabra de Dios? Cuando a veces no tenemos la convicción, la certeza y la fidelidad. La idea que es que el Espíritu de Dios obra en nosotros esa fidelidad. Porque ¿de quién es el fruto? Del Espíritu de Dios. ¿Quién lo sembró en usted? El Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque usted ha creído en Cristo Jesús. Y entonces ese fruto viene en nosotros y produce esa fidelidad en nosotros. Pero mire, escuche esto, tanto a Dios como al prójimo. Porque tan fácil que es decir que amamos a Dios, dice la misma palabra, que no lo vemos. Pero es más difícil amar al prójimo que si vemos. Tan fácil que es a veces decir yo le soy fiel y fiel a Dios, y a veces no podemos ser fiel a nuestro prójimo. Y no estoy hablando solamente del tema de hogar, del matrimonio. Estoy hablando en todos los sentidos en que podemos ser fieles al prójimo. La fe como fruto, mis hermanos, un teólogo de apellido Barclay dice que la fe es la característica, la fe como fruto es la característica del hombre que es confiable. Miren qué interesante eso. Que la fe, como una virtud del fruto del Espíritu, hace que nosotros seamos personas confiables. Y qué feo es a veces decir, no le diga a tal persona, se va a enterar todo el mundo. Quiere decir que ya sabemos que esa persona no es confiable para guardarle un secreto. Ay, no le vaya a prestar dinero a tal persona, no se le ocurra prestarle porque esa persona nunca le va a pagar. Quiere decir que esa persona no es ¿qué? Confiable. No le pida favor al hermano, lo va a dejar mal. Quiere decir que esa persona no es ¿qué? Confiable. Ahora, si eso en términos de nosotros, imagínense si Dios nos está confiando en su palabra. Dios nos está confiando sus verdades de reino. Dios nos está confiando el plan maravilloso que Él tiene con este mundo para salvación y vida eterna. Y se lo está confiando a personas donde Él ha depositado una fe que nos haga ¿qué? Confiables. Que si yo le digo, hermanito, hermanita, agarre ese boletincito y entrégueselo a alguien, yo no voy a saber si usted lo hizo o no lo hizo, pero el Espíritu Santo va a saber si usted es confiable o no. Le digo, ay, sí, de verdad, llegó a la casa a la basura. Y yo creyendo que usted está con ese boletín, ¿a quién se lo entrego? ¿A quién se lo entrego? Confiables. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que tú sí sea qué, sí, y tú no sea qué, no. Porque lo de que más posa de ahí, ¿qué es? Pecado. Personas confiables. Y entonces ahí vamos avanzando. Este mismo Barclay dice que la capacidad de servir a Dios fielmente a través de los años. Una de las virtudes del creyente es que si ha puesto su mano sobre el arado, no mire para atrás y no diga ya como que no quiero. La fidelidad es la capacidad de aquel que ha seguido a Cristo de servirle por mucho tiempo. En Colombia había otra forma a veces de desplazarse, como en buses y muchas cosas. A veces uno conocía a mucha gente en los buses, o a veces se hacían amistades o qué sé yo. Y en alguna ocasión conocí a un joven que tuvimos que hacer un trayecto largo en un bus de noche, y él se puso a hacer conversación conmigo. Yo le seguí la conversación y empezamos a hablarle, y yo dije, bueno, le voy a empezar a hablar de Dios. Y empecé a hablar. Cuando yo ya le estaba hablando un poquito de Dios, me cayó, me frenó. Me dijo, no me vaya a hablar de la religión. Yo ya fui cristiano. Yo ya estuve en tal iglesia y estuve allá 2 años. Y yo fui líder, fui esto, fui lo otro. Y yo le dije, ¿qué pasó? Dijo, no, me aburrí de eso. Así que ya no me hable de eso, no me voy a hablar de eso. Y él me decía que él había sido muy fiel. Dijo, no, yo estaba comprometido, yo eso. Y pasó algo que lo desilusionó. Se apartó de la fe y dejó de servir. Pero él me había dicho en la conversación que él había sido que muy fiel.
Pero resulta que la verdadera fidelidad como característica del fruto del Espíritu Santo es una fidelidad que no nos va a durar 6 meses, 1 año, 2 años. Es una fidelidad que nos va a durar muchos años hasta que el Señor nos lleve a su presencia. El cristiano, mis hermanos, en términos de la fe hacia Cristo Jesús, no se jubila. Sí, como cargos y como roles, y los pastores los jubilan porque llegan a un tiempo donde le dicen, ya pastor, ya denle paso a otro. Y eso es bíblico también, ¿no? Moisés le tuvo que dar paso a Josué, es bíblico. Pero realmente para servir al Señor uno nunca se jubila, porque hay que seguir amando, hay que seguir orando, hay que seguir predicándolo. Entonces, el servir al Señor es una muestra de que el fruto, la característica del fruto de la fe en su vida está germinando, está creciendo cuando usted tiene una constancia en el servirle al Señor. Ay, usted pastor no está predicando, está aquí para echarnos vainas para los que no estamos haciendo que sí hagamos. Sí, de una vez, desenmascarado el pastor. Sí. Porque si usted es un creyente, si usted es un cristiano, si usted es un hijo de Dios, si usted le ha dicho al Señor, Señor, yo te amo, Señor, yo te quiero, Señor, y no sirve para el reino del Señor, entonces hay algo que no ha podido avanzar en su vida. Y aquí se lo digo abiertamente a mis hermanos y queda grabado que todo el que le dice al Señor, Señor, yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador, está en capacidad de empezar a decir, Señor, heme aquí, ¿qué puedo hacer? Y la fidelidad va a hacer que lo siga haciendo, no por una temporada. Ay, es que si me dejan tocar yo sí hago, pero lo de lavar los bañitos yo no. Ay, es que si me dejan hacer tal cosa yo sí le hago, pero lo otro no. No, sírvale al Señor en la medida en que Dios te da dando las capacidades, las oportunidades y la destreza o las habilidades o el conocimiento, o sencillamente Dios prueba tu carácter, tu amor, pero sírvele al Señor. Empiece por cosas tan simples como repartir un tratado, como repartir un flyer, y sea fiel en eso. En lo poco me eres fiel, lo mucho te pondré. ¡Ay, yo quiero tener una fe grande! Sea fiel. Sea fiel. Sea fiel en sus compromisos al Señor. Santiago capítulo 2, verso 17. Ya entramos a tocar más la Biblia, mis hermanos. Santiago capítulo 2, verso 17. ¿Ya lo tenemos? Santiago 2, 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, como si fueran dos cosas diferentes. ¿Sí me está entendiendo lo que está diciendo Santiago? Alguien dirá, no, es que yo tengo una fe. Yo me pongo a orar en mi casa solito, yo tengo una fe. Entonces yo tengo fe y usted tiene obras, porque usted hace muchas cosas. No, eso no es. Santiago está diciendo, no me venga con eso. Alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Yo le digo, pues muéstrame tu fe sin obras. Porque la fe es una fe viva. La fe tiene que ver con la fidelidad de lo que hemos creído. Usted puede tener fe que si abre la llave de la ducha le sale agua, ¿cierto? Pero se puede meter y no abre la llave. Usted tiene fe que si mueve la llave, miren, le estoy dando un ejemplo muy tonto. Si usted mueve la cosita le va a salir agua y usted sabe que eso va a pasar porque usted pagó el bill. Pero se desnuda, se mete a la ducha y dice, yo tengo fe que sí. Pero no mueve la perilla. La fe nos lleva a accionar lo que creemos. Y entonces dice la palabra del Señor, entonces tú me dirás, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe. Santiago le está diciendo, yo no le voy a mostrar mis obras sin fe, le está diciendo, yo le voy a mostrar mi fe por mis acciones. Acciones no mágicas, porque es que ese es el problema, mis hermanos, que nos han malinterpretado mucho con lo que tiene que ver con las obras. Las obras no se trata de tener una fe, de hacer shows, espectáculos. Está hablando de acciones de vida. Muéstrame tus acciones. Muéstrame tu fe. Yo llevo 30, 40 años de cristiano. Ok, déjame hablar con los pastores con los que has estado. ¿Cómo ha sido tu comportamiento?
Ah, pastor, es que yo he estado en tales y tales iglesias. Déjame hablar con tus líderes y con los pastores. ¿Cuál fue tu proceder? Esas son tus obras, tus acciones, tu evidencia. Y entonces dice, yo te mostraré mis acciones y eso les dará evidencia de mi fe, de mi fidelidad, de mi compromiso. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Y mira aquí lo que dice Santiago, y a mí eso me da también para temblar un poco. Santiago está diciendo, tú crees en Dios, bien haces. Ah, que yo tengo fe, pastor, yo creo en Dios. Bien haces, hermano. Bien haces, hermana. También los demonios creen. Y es más, ellos no creen solamente por la fe, ellos creen porque le conocieron. Ellos creen porque lo vieron. Ellos creen porque saben en dónde estuvieron y ya no van a poder volver allá. Y entonces dicen, usted con que diga que cree en Dios, bien hace. Eso está bien, no lo vaya a dejar de decir, pero los demonios también creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. No porque Abraham tuvo una fe que dijo, aquí voy a mover este árbol de aquí para allá. No, fue porque Dios le mandó algo y él creyó a Dios y obedeció. ¿Sí estamos? Porque a veces pensamos que la fe es algo mágico, ¿no? Algo como, pastor, ore y que... Y yo le digo, vaya y obedezca. Porque Abraham, Dios le mandó algo y sencillamente dijo, sí, Señor. Y lo hizo. Noé, Dios le mandó a construir el arca y sencillamente se puso a construir. No dijo, que aparezca un barco. No, fue a cortar el arbolito y hacer las tablitas y a empezar a armar el barco. No fue algo extraño ni que pareciera un show ni un espectáculo. Fueron 120 años gente viéndolo martillar, construir y la gente burlándose de él. Pero su fidelidad, su fe lo mantuvo constante. Entonces él está diciendo, y se cumplió la escritura, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin acciones está muerta, o sin obras. Porque es que cuando a veces nosotros los hispanos escuchamos hablar de obras en la fe, estamos pensando casi siempre, como que se dibuja en nuestra mente, dar un mercadito a alguien. Pero resulta que ahí podemos traducir esa palabra obras como acciones. Como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin acciones que den evidencia de que usted cree y obedece a eso que cree, está muerto. O sea que nuestra fidelidad o falta de fidelidad inevitablemente influirá en la manera en que amamos a Dios. ¿Verdad? ¿Cuántos como padres saben que sus hijos los aman? Pero cuando no les obedecen y no les hacen caso en nada, ¿no le entra cierta duda? Que usted siente que sus hijos nunca le obedecen, nunca le hacen caso, nunca nada. Usted dice, basta, como que mi hijo no me quiere tanto como es. Porque nuestras acciones revelan nuestro amor, nuestra lealtad, nuestra fidelidad. Y entonces eso es algo que se experimenta hacia Dios, pero que lo accionamos con el prójimo. Lo accionamos es aquí entre nosotros. Y ahí es donde nosotros tenemos esa evidencia del fruto de la fe. Entonces hasta aquí vamos a hacer un resumen rápido. La fe como fruto del Espíritu es fidelidad, veracidad, confiabilidad. Es una gracia esencial
que nos han sido movidas por el Espíritu Santo para que nuestra vida cristiana se fundamente en esa fe. Es una sincera y entera entrega a Dios en la cual debemos vivir. ¿Sí me hago entender? ¿Sí estamos todos en la misma página? Ese es el depender diario y consiste en la ayuda divina sin alterarnos ni desanimarnos. Es depender diariamente de Dios. ¿Cómo hacemos que esa fe como característica del fruto del Espíritu Santo sea evidente que usted diariamente depende y confía en el Señor? Que usted diariamente pone su vida en las manos de Dios. ¿Cuántos diariamente que sea le dicen al Señor, Señor, hoy pongo mi vida en tus manos? Eso es fe. Eso ya es empezar a ejercitar esa fe. Hablamos mucho de fe y creemos muchas cosas de la fe, por eso digo que había mucha información. Hebreos es un libro que habla mucho de la fe y vamos a mirarlo Hebreos, no lo vamos a dejar por fuera. Hebreos 10, 38 y 39. Hebreos 10, 38 y 39. Digan amén cuando ya lo tengan. O digan, ya lo encontré. Hebreos 10:38 tiene uno de los versículos también muy usados, al igual que uno en Romanos, donde dice, mas el justo vivirá por fe. Y si lo dejamos ahí, a veces nos imaginamos que la fe es algo como invisible, como mágico, como que, mas el justo vivirá por fe, es como algo como de solamente pararme y creer. Pero póngale cuidado lo que dice el mismo versículo en el siguiente párrafo. Dice, y si retrocediere, o sea que ya nos dimos cuenta con el solo versículo 38, que la fe no es algo estático, invisible, inmóvil, ahí como algo mágico de que creer como una nubecita ahí que se me envuelve, no. Quiere decir que la fe es algo que yo estoy, ¿qué? Andando. Y entonces el Señor dice, el que vive por fe es considerado justo. El justo vivirá por la fe, pero si el justo va a vivir por la fe y empieza a retroceder, ¿no agradará qué? Quiere decir que la fe es algo en lo que yo creo y ando, camino en eso. Y si retrocedo, pues ya no me agrada a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir, sin caminar en lo que yo creo, sin que mis acciones demuestren que lo que yo creo es real, entonces no puedo agradar a Dios. Y si retrocedo en lo que creo, tampoco puedo agradar a Dios. Y muchas veces, aún como cristianos, nos dejamos llevar por tantas cosas que a veces pensamos, y después de 10, 15, 20, 30 años de cristianos decimos, yo antes sí creía en esto, pero ahora me he dado cuenta que eso no vale la pena, que eso entonces no está caminando. Yo antes sí creía en perdonar, pero me han hecho tanto daño que yo ya no sé si puedo perdonar. Y entonces empezamos a dudar y a retroceder de lo que alguna vez fue una fe sencilla. Una fe que Dios decía, construye el arca, la construye. Hoy en día, pero Señor, ¿y por qué el arca? Pero si no hay un lago, pero si no hay... Y empezamos a cuestionar a Dios. Y empezamos a decir, pero ¿y por qué? ¿Pero por qué los de la nueva era? ¿Pero por qué los que creen en el Islam? ¿Por qué los que creen en el budismo? ¿Pero por qué los que están ellos también les va bien, Señor? Y empezamos a decir, ¿yo por qué tengo que construir yo el arca, Señor? Y empezamos a cuestionar y entonces empezamos a retroceder. ¿Se da cuenta que cuando hay una discusión y alguien no está de acuerdo con la otra persona, como que empieza a retroceder? Involuntariamente a veces hacemos eso. Y el Señor dice, si retrocedieres no agradará mi alma. ¿Cómo era tu fe cuando empezaste a conocer en los caminos del Señor? Y usted solamente sabía un poquito, pero usted había creído en Cristo. Usted decía, ay Señor, gracias, soy salvo. Pero empezamos a descuidar nuestra relación con Dios y empezamos a caminar de pronto mirando más nuestro intelecto que nuestro corazón y empezamos a retroceder, ya no porque no creamos, sino porque empezamos a cuestionar demasiado a Dios. Y dice, pero nosotros, entonces aquí en Hebreos dice, pero nosotros no somos de los que retroceden. ¿Para qué? Pongamos la doctrina que quiere, pero él dice eso. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición,
sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Qué quiere decir? De los que tienen la fidelidad. Yo no soy de los que retrocedo, yo soy fiel. En mi generación viejita de los 80 había una película que se llamaba Retroceder Nunca, Rendirse Jamás. Hicieron como 11, 12. Nosotros somos los de retroceder nunca y rendirnos jamás en el amar y en el creer en Dios. Y ahí dice eso. Yo creo que los de la película se inspiraron en ese versículo. Dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe, de los que tienen constancia, de los que tienen fidelidad, de los que son ahí leales. Señor, lo que tú digas, eso hago, lo que tú mandas, eso haré, lo que tú pidas, eso te daré. Y ahí más adelantico, Hebreos capítulo 11, otro que también no sabemos, pero vamos a analizarlo bien. Hebreos capítulo 11, verso 1 al 3 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Similar a lo que nos decía Corintios, que andamos por fe y no por vista. Entonces es pues la fe algo que yo tengo como certero. Por ejemplo, Mateo nos dice al final que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Créalo y manténgase en eso. Pero no se levante un día: ay Señor, mire la ventana, está lloviendo, ay Señor, ¿y qué? ¿Por qué me abandonaste? Que tenía que estar así. Y ya empezamos a cuestionar y a dudar de lo que en otro momento teníamos por cierto. Cuando nosotros empezamos ahí, empezamos ya no a vivir con una certeza, con una convicción de algo que no vemos, sino que queremos ver. Señor, yo quiero ver que me aparezca el dinero en la cuenta y ahí sí voy a creer. No, va, trabaje, ponga el dinero en la cuenta y crea que Dios le ha dado la posibilidad de trabajar, que Dios le dio la salud, que Dios le dio la fuerza, que Dios le dio... Porque a veces creemos en una fe mágica. Una fe donde yo me siento, me acuesto y me pongo a mirar para el techo. Yo tengo fe, Señor. Eso no es fe. Eso es sinvergüencería. Eso se traduce más en pereza. Yo le digo a mis hijos, porque ellos quieren ser deportistas y me dicen que quieren, le digo, ok, pero sentados en el sofá no lo van a lograr. Tienen que esforzarse, tienen que entrenar, tienen que hacer las cosas. Y eso es lo material, es lo natural. Porque todos los grandes deportistas, si no creen en Cristo Jesús, un día se morirán. Y si no creyeron en el Señor, allá en la condenación eterna de nada les van a servir los trofeos. Pero aún así se esforzaron aquí por conseguirlo. ¿Cómo nosotros no vamos a demostrar con nuestra fe, una fe viva, una fe con acciones? Una fe que demuestre que nosotros hemos creído en un Dios verdadero. Sentarnos a mirar y decir: yo tengo fe en mi Dios. Eso a veces es un poquito complicado de entender. Porque sí, hay momentos en que Dios nos aquieta. A veces es Dios el que nos dice: hey, ya, párale, porque ahora usted cree que es usted el que hace. Y se le olvida que soy yo el que le da. Y a veces Dios es el que nos aquieta. Pero que sea Dios el que lo aquiete, no la pereza. Que sea Dios el que a veces nos tenga que parar es diferente a que sea la pereza la que nos mantenga parados y la camuflemos con fe. Y entonces la palabra del Señor dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Ahora, aquí está el asunto con los que a veces manipulan o hacen mal el uso de este versículo. Que por la fe fue todo constituido de lo que no se veía. ¿Pero quién lo hizo? Dios. Ahora Él ha puesto en nosotros esa fe, esa fidelidad, y ya nosotros no tenemos que irnos de la nada, tenemos que irnos de su palabra. Porque como nosotros no somos dioses para hacer de la nada las cosas, tenemos que de algo agarrarnos. Y de lo que nos tenemos que agarrar es de su palabra. Y entonces cuando nosotros nos agarramos de su palabra,
que fue por la palabra de Dios por la que se fue hecho todo, entonces nosotros nos agarramos de algo que no vemos, porque usted no ve las palabras. Ah, sí, pastor, están ahí escritas, pero no ve en sí la materialización de esas palabras, pero usted cree en lo que Dios ha dicho y camina conforme en lo que Dios ha dicho. Amén. Y entonces ahí dice la palabra del Señor que de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Pero es una fidelidad a esa palabra que usted no ha visto. Cuando nosotros como jóvenes tenemos tantos sueños y tantos anhelos, y en Dios muchos de esos sueños y esos anhelos se pueden cumplir, pero decidimos creerle más al mundo y hacer las cosas de la manera del mundo, y pasan 10, 15 años y se dan cuenta que muchas cosas sí pudo hacer, pero otras se vieron frustrados. Entonces nos damos cuenta que no fue que nosotros no hicimos, sino que no creímos y confiamos a la manera de Dios. Hebreos 12, versículo 1 y 2. Porque si usted lee todo el capítulo 11, se va a dar cuenta de acciones, de hechos, de hombres de la Biblia que hicieron cosas que dieron evidencia de su fidelidad. Cuando usted lea en su casa, hablo aquí, cuando usted lea en su casa todo el capítulo 11, se va a dar cuenta que no está hablando de cosas mágicas, sino de hombres que con testimonio, sus acciones, sus obras nos llevaron a demostrar que tenían una fe genuina en Dios. Y uno de los personajes que a mí más me impacta de esa lista es Abel. ¿Y sabe por qué me impacta la imagen de Abel cuando lo lea en su casa? Porque Abel fue contado como un hombre de fe, aunque su acción lo llevó directico a la muerte, inmediatico. No fue que se hizo millonario porque dio lo mejor que tenía en ese momento, no, lo mataron. Su fe no fue para hacerse rico, su fe fue para demostrarle a Dios que él creía en Dios. Y lo mataron por creer. Entonces el testimonio de Abel es bastante impactante porque su fe es una fe que hizo lo correcto en el momento correcto y recibió las peores consecuencias de hacer lo correcto. Y nosotros a veces dudamos en darle lo mejor a Dios, empezando por nuestro corazón. Señor, yo te doy este pedacito de mi corazón, porque el resto está para otras cosas. Y el Señor nos está demandando a nosotros que imitemos el ejemplo de estos hombres de la fe. Y entonces en el capítulo 12, después de que usted ha leído todos esos hombres que dieron evidencia de su fe como Santiago lo pide, dice, por tanto nosotros, teniendo alrededor nuestro, tan grande nube de testigos, porque todos ellos son testigos de que sí se puede. Mire, el día que usted esté en el cielo le diga al Señor, Señor, yo la verdad, yo en eso del diezmo nunca creí, Señor, y pues para evitarme problemas yo nunca di nada. Y por la misericordia del Señor llegó allá al salvo. Créame que el Señor le va a decir a usted, a ver, hable con él. Si era un tema religioso, si era un tema de ley, si era un tema del 10%, del 15%, del 20%, del 8%, del 7%, o era un tema de su corazón. Y Abel le va a decir, yo entregué lo mejor y me mataron. ¿Y usted cómo le va a contradecir a Abel algo ahí? Entonces la palabra del Señor nos invita a nosotros a que teniendo nosotros alrededor de nosotros y de esa historia de hombres de fe, esa gran nube, ese coliseo de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. Cuando hablamos de paciencia tuvimos esta misma cita, ¿verdad? Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y qué dice? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea que ¿cómo vamos a mantenernos fieles? ¿Y cómo vamos a que nuestra fe como característica del fruto sea una evidencia de fidelidad? No le quites los ojos a Jesús. No quites tu mirada de Jesús. No la ponga en el pastor.
No ponga su mirada en el pastor, no me haga ese daño. Ponga su mirada en Jesús. No ponga su mirada en el líder o en la líder, o en el hermano o en la hermana. Ay, es que usted que sí sabe orar, ore. ¡Ore usted! Es que usted no puede orarle con fe al Señor. Ay, es que ella ora tan lindo. Pues usted ore feo, pero ore con fe. Que no se trata de que se oiga lindo, se trata de que usted crea y viva en esa fe. Ore con sinceridad, ore con entendimiento, ore hablando lo correcto. No tiene que sonar bonito, tiene que ser creíble, empezando para usted mismo. Que su propia oración usted se la crea. Muchos oran bien, pero ni se creen su propia oración. Padre Santo Eterno, grandísimo, y va a chismear. De nada sirvió que la oración sonara bonita, si en hacer lo que tenía que hacer no lo cumplió. Así que viva su vida con fe, sabiendo que tiene que tener los ojos puestos en ¿quién? Y ahí es donde muchos vuelven y acomodan. Ay, yo por eso no voy a las iglesias. Yo por eso no me congrego, porque ponen los ojos en Jesús. Ah, sí, pero es que Jesús dio unas órdenes. Y usted sea fieles a esas órdenes, pero no le quite la mirada a Jesús. Y entonces dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, de la fidelidad. ¿Por qué Jesús es el autor y consumador de la fe, de la fidelidad? Porque Él fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Porque la fe de Él no era para salvación, Él no necesitaba salvación. La fe de Él era para agradar al Padre. La fe de Él era para cumplir el propósito por el cual estaba entre nosotros. La fe de Jesús, porque Él tenía fe. ¿Por qué? Porque Él demostró fidelidad, constancia, porque Él llegó al punto de cumplir el propósito para el que había venido aquí en la tierra y no desestimó ese mundo. Amén. El cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios Padre. Dios nos da un ejemplo tremendo de fe. Cristo es el autor y consumador de la fe, mis hermanos, y Él produce fe en nosotros por su Espíritu Santo. La fe verdadera siempre va a estar vinculada con Cristo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, en el cual es Jesucristo, dice Corintios. No lo busquen, créanme, tenga fe que yo les estoy leyendo la palabra. Solamente Cristo es el fundamento de nuestra fe. Así que se lo voy a poner de esta manera. Entre más tiempo pasamos con alguien y lo conocemos, sea en una relación de noviazgo, sea en una relación de amistad, sea en una relación de trabajo, sea en una relación de ministerio, sea en cualquier tipo de relación, entre más tiempo pasan las personas, se empiezan a conocer y se empieza a dar ya un concepto de esa persona, y se puede fácilmente podernos dar cuenta si esa persona es digna de confianza o no, si cumple con lo que dice o no, si es coherente con sus propias palabras o no. Y con base en eso nosotros depositamos también en esa persona un nivel de confianza o no. Usted puede tener muchos amigos, pero usted sabe quiénes ponen un poquito más de confianza y en quiénes no. Hay esposas que hasta guardan y chuchan el dinero, decimos los colombianos, y lo guardan y lo esconden del marido, donde el marido nunca se los puede encontrar. ¿Por qué? Porque no confían que si él les descubre que tiene ese billetico, entonces se lo sacan y se lo ponen a producir en otra cosa. Y suena chistoso y todo, pero es verdad. ¿Sí? Tienen su caletica ya bien guardada. ¿Por qué? Porque no confían plenamente en tener una economía abierta con su esposo, con su esposa, y que todos sepan cuánto hay en el hogar. ¿Por qué? Porque saben, no, es que si él sabe que yo tengo esos 2 billeticos, si él sabe que yo tengo esos 3 billeticos, va y entonces paga con eso el bill y él se hace loco. ¿Sí es verdad lo que estoy diciendo? No. Amén, amén.
Entonces, en la medida que conocemos a las personas, podemos saber hasta qué grado de confianza, de fiabilidad, de lealtad. Podemos ver la coherencia. Mira, una de las cosas más importantes de la fe como fidelidad es la coherencia. ¿Qué es la coherencia? Que usted lo que dice en su accionar da evidencia de que usted cree lo que dice y que es verdad. Pero si nosotros decimos cosas que en nuestro diario vivir y en nuestra convivencia, ya con el tiempo, la gente está diciendo, a nosotros pero mire, y resulta que en la evidencia, ay, el novio y la novia, de novios, ¿dónde te pongo, dónde te hago? Y después, entonces ya casados, ya no la ponen. Entonces no hay ¿qué? Coherencia. Tiene que haber coherencia, consistencia. Y esa coherencia es parte de la fidelidad. Y es un fruto, algo que crece, que se desarrolla entre nosotros. Entre más tiempo de la misma manera pasamos con Dios, fácilmente podemos serle fiel y confiar en Él. Si usted no pasa tiempo con Dios, ¿y cómo es pasar tiempo con Dios? Si no ora, si no lee la Biblia, si no se congrega, si no se rodea de personas cristianas a su alrededor para edificarnos como cuerpo de Cristo, si usted no pasa más tiempo de Dios, pues a usted le cuesta confiar en Dios porque no lo conoce. ¿Sí me entendió? En la medida que usted va conociendo a Dios, su fidelidad se vuelve más fácil. Porque en la medida en que lo conocemos a Él, y Él sí es coherente, Él no falla, Él sí es fiel, Él no nos va a demostrar nada malo. Y cuando usted conoce a ese Dios perfecto, coherente, fiel, amoroso, misericordioso, entonces usted dice, ¿cómo no serle fiel? ¿Cómo no mantenerme firme en Él? Pero cuando no lo conocemos, pues nos cuesta serle fiel a Dios. Pues pastor, es que ser cristiano es tan duro. ¿Por qué? Porque no conoces a Dios. Tal vez has creído en una religión, has conocido una religión, pero no conoces a Dios. Porque para conocer a Dios tienes que pasar tiempo con Dios y con todo lo que eso implica. Y en la medida en que pasas tiempo con Dios, lo conoces y fácilmente la fe, como característica del fruto, se vuelve una fe grande, crecida, porque tú vas a decir, yo creo, yo lo conozco. Es como cuando alguien tiene un amigo que sabe que con él, préstame $1,000, tómelos, los tengo ahí. Si los tiene, pues los presta, ¿no? Usted ni le pregunta para qué, porque usted sabe y lo conoce, que si se los está pidiendo, primero es porque los necesita de verdad, y segundo, usted sabe que no se los va a robar. ¿Tienen esa clase de amigos, esa clase de personas? A veces no, es difícil. Es difícil a veces conseguir. Pero hay personas con las que uno ya lo conoce. Yo hablo, por ejemplo, con mi hermano de sangre, es mi amigo también. Él a veces me llama, Chito, dígame tal cosa. Yo ni le pregunto, ok, al otro día, ¿para qué era? No era para tal cosa. ¿Por qué? Pues porque yo lo conozco. Y sé que si me llama de fan para pedirme algo, pedirme una información o algo, y tiene afán de que yo se la dé, yo se la suelto. Yo sé que no va a hacer nada malo con eso. ¿Por qué? Porque lo conozco. Si usted conoce a Dios, va a confiar mejor en Dios. Si usted pasa tiempo con Dios, le va a ser más fácil serle fiel a Dios. Pero si no quieres pasar tiempo con Dios, si no oras, si no lees la Biblia, si no te congregas, si no te rodeas de ese ambiente, de esa atmósfera espiritual que implica el conocer a Dios, ¿cómo va a crecer esa fe en ti? ¿Cómo vas a ser fiel a Dios? Porque a veces podemos crecer en una fe a mi conveniencia. Pero recordemos que estamos hablando de fidelidad, aun cuando las cosas no salen como yo quisiera. Aun cuando no estoy de acuerdo. Muchas veces no estamos de acuerdo en algo. Y fidelidad no significa que vas a estar de acuerdo en todo. Le voy a poner un ejemplo bíblico. Dios dice que debemos perdonar 70 veces 7. ¿Cuántos están de acuerdo? Yo no. Yo digo, Señor, yo no estoy de acuerdo con eso. Eso es demasiado. Pero ¿sabe? Dios dice, pues tiene que ponerse de acuerdo conmigo. O si no se pone de acuerdo conmigo, entonces me toca decir, Señor, me voy a poner de acuerdo contigo. Realmente no me agrada esa idea.
Seamos honestos. ¿A cuánto nos agrada perdonar 70 veces 7? Diariamente. Porque ahí no dice cada cuánto, ¿no? Puede ser 70 veces 10, 7 diariamente. ¿Y a cuánto nos parece fácil perdonar? Párese aquí, venga aquí, no que siga predicando. ¿A quién le parece tan fácil perdonar? Perdonar es difícil. Así que cuando el Señor le dijo a Pedro le dijo, Señor, ¿hasta cuánto? Por ahí 7 veces. Y el Señor le dijo, no, Pedro, 70 veces 7. Pedro tampoco estaba de acuerdo, dijo, no, Señor, yo dije 7, me hubiera hecho 8. Pero me dice 70 veces 7. A veces no estamos de acuerdo con muchas cosas. Pero no se trata de estar de acuerdo, se trata de obedecer. No siempre estaremos de acuerdo con todo, pero se trata de ser fiel. Muchas cosas de las que nosotros tenemos que vivir una vida de santidad, nuestra carne no está de acuerdo. Porque la palabra del Señor nos invita a no murmurar, a no chispear, y nuestra lengua no está de acuerdo, ella quiere. Pero toca que aunque no esté de acuerdo, obedezca. Muchas veces nuestros ojos quieren mirar cosas que no están de acuerdo al Señor. Pero no se trata de estar de acuerdo, se trata que obedezca. Ay, pero ¿por qué tengo que dejar de escuchar esa canción, pastor? Pues, si me gusta. No, es que no tiene que dejarla, sencillamente tiene que ponerse de acuerdo con Dios. Porque no se trata si está de acuerdo o no de que la canción es buena o mala para su vida. Se trata de que lo que está llenando su corazón, de eso va a tener. Y si usted se fija, son muchas cosas en las que tal vez a veces no estamos de acuerdo, porque nuestra carne no quiere estar de acuerdo con el Espíritu. Pero si usted obedece a Dios, se va a traer. Así que entre más tiempo pasemos con Él, más lo vamos a conocer. Lucas 17:1, vamos a dejar ahí. Créanme que se me quedaron varias cosas por fuera, pero el tiempo ya no me dio. Pero en Lucas se los dejo de tarea entonces. Lucas capítulo 17, pero voy a leer unos versículos nomás. Lucas capítulo 17 dice: dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de sus pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y mira lo que dice, y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Y entonces, ¿qué pidieron los discípulos? Dijeron los apóstoles, Señor, aumentanos la fe. Mira que no le dijeron, danos la capacidad de perdonar, sino que al escuchar eso dijeron, aumentanos la fe, Señor, para creerle eso. Ayúdanos a tener la fe para creer lo que tú estás diciendo. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Porque la fe, la compara el Señor como un grano de mostaza, porque la fe como característica del fruto, y al hablar del fruto, estamos hablando de algo que tiene que ir, ¿qué? Creciendo. Y todo lo que sigue ahí en Lucas es acerca de la fe de la fidelidad. Porque dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que hayas comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Dios solo nos está pidiendo que hagamos lo que nos ha pedido hacer, y eso es fidelidad. Eso es obediencia. Y usted lee ahí al final, va a leer la historia de los leprosos, y solo uno vino a darle gracias, ¿verdad? Ya de tarea, ¿verdad? En su casa. ¿Cuántos van a ser fieles en leerlo en la casa? Y al final solo uno retrocede y le dice, ¿solamente uno pudo venir a dar gracias? Y él le dijo, tu fe te ha salvado.
¿Y cuál fue la fe de ese hombre? La fidelidad de por lo menos volver y dar gracias. O sea que la fe debe crecer como ese grano de mostaza, debe ser progresiva, mis hermanos. Y solamente lea Lucas 18:8. Lucas 18:8. Y ahí acabamos. Ahí me salté varias lecturas, pero vamos a acabar ahí. Lucas 18:8 está después de la historia que contamos hace unos domingos atrás de la mujer que insistía que le hicieran justicia. Y por fin, el juez le hizo justicia de tanto, dijo, no sea que esta mujer me canse, mejor le hago justicia. Y entonces dice que el Señor no es un juez injusto, es un juez justo y Él no tardará en respondernos. Pero dice el versículo 8, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre y hace una pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Y aquí terminamos, mis hermanos. La pregunta es hoy. Hoy tenemos fe aquí en la tierra y no la fe para nuestras propias ambiciones o nuestros gustos. La fidelidad. ¿Hay fidelidad hoy aquí en la tierra entre nosotros? Esa es la pregunta. No se la contesten, no me la contesten, analícenla. La pregunta es que si el Señor viniera hoy acá entre nosotros, acá los que estamos acá, ¿hay fidelidad? ¿Hay una fe genuina? Porque vivimos tiempos donde la fidelidad, la lealtad y la convicción de la gente en todas las áreas, pero aún peor en la palabra de Dios. Vivimos tiempos donde la fidelidad y la lealtad y la convicción a la palabra de Dios es muy débil. La gente se deja llevar por cualquier cosa, por cualquier viento de doctrina, dice la misma palabra. Así que la fe como fruto del Espíritu Santo es una fe que Dios nos encuentre siendo fieles. Si cambiamos la pregunta, porque la palabra fe ya sabemos que era pistis, ¿verdad? Que traduce también fidelidad. Podríamos terminar esa pregunta diciendo, ¿hallará fidelidad Dios aquí en la tierra? ¿Hallará fidelidad Dios aquí entre nosotros? Entonces el fruto o la característica de la fe como fruto del Espíritu Santo es que Dios haya fe, que Dios haya fidelidad en medio de nosotros. Y que ese granito de mostaza empiece a crecer en su vida y vamos a ver cosas grandes cuando la fidelidad de Dios y la fidelidad nuestra hacia Dios y hacia el prójimo sea una realidad mucho más grande en cada uno de nosotros. Amén.